tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Empezamos hoy el programa hablando acerca de la situación de nuestra economía, principalmente acerca de algunos variables que son importantes, ¿no? El dólar que ha venido dándonos algunas sorpresas por momentos, poniendo nervioso el mercado, con intervenciones muy fuertes por parte del Banco Central de Reserva, que para algunos ya califican de intervenciones que superan ampliamente las expectativas. Precisamente hoy, para hablar de ese tema, para hablar también acerca de las medidas que ha adoptado el Banco Central de Reserva, porque también ha entrado mucho, están entrando dólares de fuera. Vamos a preguntar al respecto al señor Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental, está hoy para hablar justamente de estos temas. Y por cierto, para hablar también del panorama internacional, por el lado de los precios internacionales, de los commodities, también de los alimentos, pero sin duda de lo que ocurre en la zona euro. Señor Perea, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Florida. Muy bien, gracias a usted por estar con nosotros hoy desde temprano. Empezamos hablando acerca del dólar. ¿Cómo ha venido comportándose el dólar en el mes que ya hemos concluido? ¿Qué perspectivas tenemos para septiembre? Y esta medida que acaba de dar el Banco Central de subir, por un lado, modificar el encaje tanto para soles como para dólares. Sí, bueno, el tipo de cambio ha seguido manteniendo esa tendencia a la baja dentro de este contexto de fortalecimiento de la moneda. En realidad es una tendencia que ya viene de varios años. Si tú miras la evolución del tipo de cambio desde inicio del 2004, en general muestra una tendencia a la baja. Debe haber caído un 20-25% en ese periodo, con algunos periodos de volatilidad, ¿no? Es decir, ves algunos picos, pero después revierten. Son periodos de temporalidad, son periodos de volatilidad transitorios. Se incrementa el tipo de cambio, revierte y continúa su tendencia a la baja. Lo que pasa es que cuando en economía queremos hacer análisis de los factores que determinan la dinámica del tipo de cambio en el mediano plazo, hablamos de variables como la productividad, el crecimiento de las economías, la posición de la política fiscal, el endeudamiento externo. Todo eso está jugando favorablemente para nosotros. Todo eso tiende a tener una moneda más fuerte, nos induce a tener una moneda más fuerte, ¿no? Es decir, en otras palabras, el resultado de tener un tipo de cambio más bajo es el hecho de tener una economía más rica y productiva en estos años. Eso ocurre aquí y en todas partes del mundo. Y en ese contexto, bueno, el Banco Central se ha mantenido interviniendo en el mercado cambiario para que la velocidad de la caída del tipo de cambio sea más gradual, porque obviamente una caída abrupta y significativa vinculada a movimientos, a entradas de capitales de corto plazo, puede implicar efectos negativos, por ejemplo, sobre el sector exportador, ¿no? Que no tiene tiempo de acomodarse a un tipo de cambio tan bajo. No va a poder evitar el Banco Central que la tendencia siga a la baja, pero sí puede graduar la velocidad de caída del tipo de cambio, y eso es lo que ha venido haciendo. Y en ese contexto, efectivamente, la semana pasada, además de sus compras de dólares, decretó una subida de los encajes en ambas monedas, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, estas medidas, por un lado, deberían tender a reducir la cantidad de liquidez en moneda extranjera y en soles en el mercado. Por lo tanto, es una medida cuantitativa que afecta la velocidad de crecimiento del crédito. Al Banco Central también le estaba preocupando un poco que el crédito haya venido muy dinámico. Y de otro lado, debería tender también a ayudar a contener la velocidad de caída del tipo de cambio. Esos van a ser los dos efectos de la medida, ¿no? Para explicar en términos muy sencillos a la gente, quiere decir entonces, cuando aplica esta medida de subir el encaje, por los depósitos que recibe el sistema financiero, tiene que tener un poco más de esos recursos depositados en el Banco Central, con lo cual la base que tiene para prestar es más chiquita. Exactamente, ¿no? Es decir, estos depósitos de encaje son depósitos legales que se exigen en prácticamente todo el mundo, de tal manera que el Banco Central se asegura de esa forma que los bancos tenemos activos líquidos, ¿no? Para enfrentar cualquier contingencia. Entonces te dice, mira, una parte de los depósitos que recibas lo vas a mantener encajado aquí en el Banco Central. Y efectivamente, obviamente, si por cada dólar o sol que recibimos vamos a tener que encajar más, significa que vamos a poder
prestar menos, intermediar menos, ¿no? Ahora, ¿el Banco Central cuánto ya ha comprado? Me decían que más o menos una sexta parte de lo que tiene en reservas internacionales. Sí, más o menos, porque compró en lo que va del año, ya compró casi 10 mil millones de dólares, tiene casi como 60, efectivamente casi un sexto de las reservas internacionales, ¿no? ¿Y puede seguir comprando de una manera, es bueno eso para la economía? Bueno, ese es un tema de largo debate, ¿no? Porque vamos a ponerlo así, cuando el Banco Central acumula reservas es un poco que está, pensémoslo así, como una familia, está teniendo liquidez contingente, el guardadito debajo del colchón. El pan para mayo. El pan para mayo para enfrentar problemas de liquidez internacional, básicamente, ¿no? Es decir, imaginemos, yo no estoy en este escenario, pero imaginemos que ocurre un mayor deterioro del entorno global, ¿no? Entonces se restringe la entrada de dólares al Perú. Pero en el Perú hay varias empresas financieras, empresas no financieras que tienen obligaciones con el exterior y dicen, oye, si ya no me renuevan el crédito externo, tengo que pagar. ¿De dónde saco esos dólares? Bueno, el Banco Central con las reservas internacionales podría proveer de estos dólares al sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Vía, por ejemplo, eventualmente ahí más bien tendría que hacer una reducción de encaje. Esa reducción de encaje en dólares implicaría una disminución de las reservas internacionales. Entonces, es eso, las reservas te dan disponibilidad, liquidez, colchón como para aguantar situaciones externas más complicadas, ¿no? Y ahí estamos bastante holgados. Solo un dato, el saldo de reservas internacionales alcanza para pagar hasta en 8 veces todas las obligaciones del sector público y privado que vencen en los próximos 12 meses. O sea, bastante holgado, ¿no? Ahora, deberíamos tener mayor problema. Ahora, usted mencionaba algo, es poco probable, o sea, y hay algunos economistas que también piensan lo mismo, que no se sabe exactamente cuál va a ser el efecto de esto. ¿Va a poder detener un poco la caída? Algunos bancos ya están diciendo que el dólar en un escenario probable podría estar en 2.59 a fin de año. O sea que esa precisión es muy difícil de darla, muy fina, muy complicada. Sí, es verdad lo que tú dices. Pero la ciencia económica todavía no ha llegado al punto en el que uno puede decir milímetro, ¿no? Al 31 de diciembre el tipo de cambio va a estar en tanto. Así es. Pero lo que sí podemos decir profesional y técnicamente es que la tendencia que va a mostrar en los siguientes meses, ¿no? Lo que yo reitero. A veces los economistas decimos esta palabra, ¿no? Los fundamentos económicos están sólidos, dicen. Entonces, para que el televidente pueda más o menos entender qué significa este eufemismo o esta expresión, significa, mira, hay un conjunto de variables económicas que determinan, que explican cómo se mueve el tipo de cambio en el mediano plazo. Y estas variables vienen bien y se mueven lentamente en el tiempo. Entonces, aunque haya una turbulencia externa, la posición fiscal de las cuentas fiscales sigue sólida, y si tienes una posición fiscal sólida, tienes un tipo de cambio más apreciado. La productividad, las ganancias de productividad en los últimos años han sido favorables a Perú, entonces eso tampoco se destruye de la noche a la mañana. Entonces esa tendencia va a seguir en los próximos meses seguramente, lo que no significa que vamos a hacer una apuesta segura por el dólar, porque lo que mencionábamos, ¿no? Si miras desde el 2004 a la fecha, ves una tendencia a la baja, ves picos que pueden durar semanas o pueden durar 2 o 3 meses, y esos picos a veces están asociados a periodos electorales, a volatilidad en los mercados internacionales, que se traduce en volatilidad en los mercados locales. En fin, no es una apuesta segura, pero como tendencia, sí, yo diría, el tipo de cambio yo creo que tiene espacio para seguir cayendo un poco más, ¿no? Muy bien, al retornar vamos a preguntar al señor Perea, tras la breve pausa, si ellos van a ajustar en el BBV su pronóstico de dólar hacia fines de año. Y también lo que me interesa saber, aparte del contexto internacional, si con estas medidas que de alguna manera restringen esa oferta de crédito, las tasas de interés pueden subir. Volvemos entonces.